Si te preguntara por el inventor del teléfono, seguramente dirás que fue Alexander Graham Bell. Pues no. Fue un invento del italiano Antonio Meucci. El pobre Meucci no pudo pagar la patente del teléfono y Graham Bell se hizo con el registro. Y con la fama. Ejemplos así hay muchos. Y es que en realidad un invento, por modesto que sea, está cojo si no está protegido. Cualquiera podría imitar el producto de tu ingenio, ahorrarse las miles de horas invertidas por ti y beneficiarse comercializando tu producto, como hizo Bell. Es de esta necesidad de la que nace la patente. Y de las grandes patentes españolas es de lo que vamos a hablar hoy. Invenciones que seguro que desconocéis, mucho más allá que la fregona, la navaja o los caramelos con un palo. Y para ello nos hemos acercado a la Oficina Española de Patentes y Marcas, fundada como tal en 1992. Primera pregunta que quería hacerte, ¿cómo llega uno a ser el director de la Oficina de Patentes? Mi primer destino en la administración fue en esta oficina, precisamente como técnico. Pasados los años, a mí me llaman para decirme que si me interesa hacerme cargo de la dirección, y mira, 3 años y algo después aquí sigo dirigiendo este organismo, con muchos proyectos todavía por delante. Es un mundo muy interesante, se une lo jurídico con lo técnico, es un campo que normalmente no se conoce, pero yo creo que tiene muchas perspectivas. Y fijo que algunos estaréis pensando, un momento, fundada en el 92, ¿qué pasaba antes? ¿Que no había inventores? Por supuesto que sí. Pero primero vamos con un poco de historia. En el siglo XV, el médico Pedro Azlor inventó un sistema de molienda de grano. Su diseño podía funcionar en molinos de mano, hidráulicos, eólicos y también tirados por animales. Vamos, con todas las fuentes de energía conocidas entonces. Pero estaba muy preocupado por si alguien copiaba su invento y le robaba el trabajo. Para evitarlo, la reina Isabel la Católica le concedió un privilegio de invención en 1478. Era un escrito real que concedía a su dueño una licencia exclusiva durante 20 años para fabricar su sistema y beneficiarse económicamente con ello. Cualquier otra persona que construyera algo similar sería condenada a pagar 20.000 maravedís al doctor y 30.000 a la Cámara Real, más o menos lo que cobraba un carcelero en 35 años. Un pastón. Pedro Azlor no fue el primer inventor de nuestra historia, pero sí el primero que nos consta que protegió legalmente su invento. Este curioso documento de protección frente a copiones, con más de 500 años, es uno de los más antiguos del mundo, y es el primer antecedente histórico de las patentes actuales. Pues básicamente conservamos la propiedad industrial desde el año 1826, ¿no? Que del primer privilegio que os he comentado, que lo registró un francés. En número, pues superamos los 6 millones de expedientes y de registros, claro. Es que es inmenso. 1826, 2021, hoy. Una patente es un derecho que se confiere a un inventor por el cual tiene la capacidad para comercializar y para explotar en exclusiva dicha invención durante un periodo limitado de tiempo, en este caso 20 años. Los requisitos son reconocidos a nivel internacional. Todas las oficinas de propiedad industrial exigen que los 3 requisitos se cumplan. La novedad tiene que ser nuevo, no puede existir algo idéntico en el estado de la técnica. El siguiente requisito sería el de actividad inventiva. Lo que exige es que para un experto en ese campo técnico no resulte obvio. Y el último requisito es la aplicación industrial. Lo que está contenido en el documento de patente se pueda repetir muchísimas veces, se pueda realizar y pueda tener éxito. Entonces se pueden patentar productos, procedimientos, objetos. Conceptos tan amplios como ideas o este tipo de cuestiones no se patentan. Que muchas veces la gente te dice, tengo una idea buenísima, la voy a patentar. La idea no se patenta. Esa idea la tienes que materializar ya en un producto o en un procedimiento y eso sí que se puede ya patentar. Al final la patente no deja de ser la incorporación de una solución técnica a un problema concreto. Gracias a los archivos conocemos la historia de los inventos españoles, y las necesidades militares suelen incentivar el ingenio. Un ejemplo célebre es el de Isaac Peral, un militar, científico y marino de la Armada Española. En 1888 registró el primer modelo de submarino torpedero eléctrico propulsado por baterías, 2 motores eléctricos de 30 caballos cada uno. Tecnología punta del siglo XIX. Por esas mismas fechas, en 1887, el gran ingeniero Leonardo Torres Quevedo registró el invento de un sistema de camino funicular aéreo de alambres múltiples, lo que conocemos con el nombre de teleférico.
Instaló el primero en 1907 en el Monte Ulia de San Sebastián. Después llegó a Francia, Brasil y Estados Unidos. Incluso instaló uno en las cataratas del Niágara, todavía hoy en funcionamiento. Pero no se quedó ahí. Torres Quevedo ha pasado a la historia como uno de los inventores españoles más importantes. Sus famosos dirigibles Astra Torres surcaron el cielo a manos de los ejércitos de Francia e Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial. Entre muchos otros artilugios, ideó la calculadora digital, el autómata ajedrecista y el primer mando a distancia, el telequino, un aparato que mandaba órdenes a través de ondas electromagnéticas, presentado en 1903. 2 años más tarde, impresionó al público con su funcionamiento, cuando dirigió un bote a distancia. Está considerado como el primer aparato de radiodirección del mundo. Imagínate que yo de repente invento una bebida efervescente azucarada muy popular, ¿vale? Y tengo los recursos, es tan popular que tengo el dinero y los recursos para mantener su fórmula completamente en secreto. En ese caso, no necesitaría, por ejemplo, una patente. Es secreta, no me la pueden copiar y en 20 años no va a salir a la luz. ¿No sería entonces más ventajoso, efectivamente, no patentarla? Pero ¿a qué te refieres con que no lo pueden copiar? Porque realmente por un procedimiento de ingeniería inversa podrían saber exactamente la fórmula y podrían copiarla, y en ese caso tú no tendrías ningún derecho, ninguna prerrogativa. Y sobre todo también la reputación que da la empresa. Fijaos que muchas veces cuando escuchamos que una empresa va a absorber a otra, ya muchas empresas, si no hay encima de la mesa una carpeta de patentes o de diseños industriales, ya no negocian. O sea, en ese sentido, nosotros por eso creemos que frente a otras opciones, la patente otorga innumerables ventajas y que hay que perderle el miedo a esa supuesta idea de que es que precisamente si patento es que me van a copiar mi tecnología. Al revés, si patentas y te copian tu tecnología, tienes argumentos para defenderte. En nuestra lista de inventos españoles famosos no podemos olvidar el autogiro de Juan de la Cierva, de 1920. Coge un avión, quítale las alas y pon unas palas giratorias fijadas a un rotor. Gracias a este atrevido diseño, el autogiro podía despegar y aterrizar casi en vertical. ¿Os suena familiar? Es el precursor del helicóptero moderno. En 1923 realizó su primer vuelo con éxito, y se construyeron distintos modelos para los ejércitos de muchos países. Pero no todo era apoderarse del cielo y el océano. Había necesidades más cotidianas que agradecieron las ideas frescas de los emprendedores de su tiempo, en este caso, emprendedoras. Fermina Orduña patentó en 1865 un carruaje especial para el comercio, adaptado a las necesidades de la venta móvil de leche. Fue la primera mujer española en registrar un invento propio. Elia Garcilara Catalá, por su parte, registró en 1890 un sistema integral de lavado de ropa. Lo hacía todo. Clasificaba la ropa, lavaba, escurría con un hidroextractor centrífugo, secaba, planchaba y doblaba. ¿Se puede pedir más? Otra notable inventora y científica fue la médica Concepción Alexandre Ballester. En 1910 le concedieron la patente de unos innovadores pesarios vaginales metálicos. Eran aparatos que se colocaban en la vagina para corregir la posición de los órganos pélvicos cuando estos descendían. Suelo pélvico a principios de siglo. Ellas se mueven en un mundo donde solo les enseñan lectura, escritura y labores de andar por casa, entonces muchas de estas patentes son del uso cotidiano, porque es en el mundo en el que se mueve la mujer, no se mueve en un mundo industrial de la ingeniería, de la física, de la química. Imaginémonos que esta bebida efervescente de repente descubro que tiene propiedades curativas inimaginables, ¿no? El hecho de que esté patentada y protegida, ¿no dificultaría que otros científicos pudieran estudiarla más en concreto y poder hacer innovaciones a posteriori que podría resultar, ¿no?, en un avance de la medicina mucho más alto? Precisamente ocurriría al revés. Al estar patentado, esa información tecnológica se hace pública pasados unos meses, por tanto está a disposición de toda la comunidad científica. Podrían analizar qué es esta invención y qué supondría el último paso en la frontera de esa tecnología, y a partir de ese último paso en la frontera de la tecnología seguir innovando. Si es una patente, imaginemos un nuevo dispositivo para un motor de combustión, lo que no puede hacer un competidor es copiar literalmente la patente y hacer lo mismo pero a un menor coste, dado que no tiene que internalizar los costes de I+D. Y bueno, nosotros tenemos registros de instrumentos aerostáticos. El primero que tenemos nosotros es de Inocencio Sánchez en el año 1858, de un globo especial que está formado por varios globos. La gente cuando ve estos globos por primera vez se asusta, tiene miedo, e incluso hay algún caso en el que se intenta destruir el invento porque se considera como un invento diabólico. El sistema de patentes precisamente fomenta la innovación posterior y además fomenta la transferencia de tecnología, dado que crea seguridad jurídica
para luego hacer licencias, cesiones, etcétera, etcétera. O sea que te diría que sí, si pensamos en copiar, pero te diría que no si realmente hablamos de innovar. Multitud de patentes que no son objetos las encontramos en ciencias experimentales. La investigación básica también da lugar a invenciones que se pueden patentar. El ejemplo perfecto es el de la patente más rentable de la historia de España. Hablamos de la gran científica Margarita Salas y su Fi29 ADN polimerasa, patentada en 1989 por el CSIC. La doctora Salas descubrió que el virus bacteriófago Fi29 generaba una enzima que tenía la capacidad de amplificar el ADN, multiplicándolo. Esa enzima, llamada polimerasa, hacía posible analizar muestras muy pequeñas de material genético, un método alternativo a la famosa PCR. La enorme utilidad de la patente hizo que necesitara protección más allá de nuestras fronteras. Hay distintos mecanismos de protección. Tenemos la patente nacional, que es de la que hemos venido hablando. ¿Qué pasa a nivel internacional? Os podéis imaginar lo que podría suponer tener que iniciar un proceso de ir oficina por oficina. Pero fijaos, existe un tratado, el Tratado de Cooperación en materia de patentes, de tal manera que con una única solicitud, después tienes la posibilidad de poder llevar esa solicitud internacional a los 153 países que forman parte del tratado. Yo siempre digo, búscate aquellos países donde están tus competidores, donde tu mercado es fuerte, donde vayas a producir. El coste de una patente nacional, para que os hagáis una idea, aproximadamente puede ser a lo mejor de 3.500 euros. Si nos vamos a una solicitud PCT, pensamos que a lo mejor después la vamos a llevar a 10 países, estaríamos hablando ya de unos 35.000 euros. Muchas veces la intención primera es decir, lo quiero proteger en todo el mundo. Y después hay que decir al solicitante, al que se acerca, bueno, en todo el mundo tiene este coste. Durante los últimos 5 años, la OEPM ha concedido en el ámbito nacional un promedio de 1.500 patentes. Una de esas patentes de éxito es la de David Yáñez, el español que ha inventado la tecnología de aerogeneradores sin palas. Una invención tan llamativa como prometedora. Sí, efectivamente, en vez de rotar como un molino convencional, en nuestro caso rotamos un ángulo muy pequeño y vamos y venimos, es decir, oscilamos, no solamente. Está basado en un principio de resonancia aeroelástica que al final yo creo que todo el mundo entiende cuando ves a una cantante de ópera que es capaz de romper una copa con la voz. Está haciendo un fenómeno de resonancias. Cuando ambas frecuencias son cercanas, la estructura se pone a absorber energía del fluido. En nuestro caso es lo mismo. Lo que pasa que en vez de con sonido es con la turbulencia que la propia estructura genera. Cuando la frecuencia a la que oscilaría la estructura está cercana a la frecuencia a la que aparecen los remolinos que atraviesa la estructura, cuando ambas son cercanas, la estructura empieza a absorber energía. Quizás es una de las máquinas más sencillas del mundo capaz de recoger energía del viento. El mercado ahora mismo de la energía está cambiando dramáticamente en muchos sentidos, no solamente hacia energías limpias, sino también hasta hacia la generación distribuida, y en entorno urbano, entorno residencial, quizá pudiera tener una cabida y pudiera ser una solución, ¿no?, para generar energía en entorno urbano. Ahora mismo la tecnología está cubierta por 5 familias de patentes. Al ser el primero en su especie, ¿no?, al ser un aparato un tanto diferente a todo lo que había antes, pues no hemos tenido problemas en cuanto a novedad y actividad inventiva, y luego el auténtico uso que hemos podido hacer de estas patentes es excelente, desde luego. El sector de las energías renovables es uno de los más activos en nuevas patentes, junto con la biotecnología y la salud. La inventora española Elena García Armada ha innovado justo en este campo. Su invento se llama Atlas 2020. Es el primer exoesqueleto biónico del mundo para niños con atrofia muscular espinal. ¿Cuántas comparaciones con Iron Man os han surgido en toda la producción? Muchas hay. Además es que, claro, cuando los exoesqueletos se lo ponen los niños y el exoesqueleto además es rojo y ellos se sienten superhéroes. Bueno, yo soy investigadora del CSIC, tengo ya un bagaje de muchos años en robótica de locomoción, robots que caminan. Trabajábamos ya en una línea de exoesqueletos, pero sobre todo pensando en industria, cuando vino una familia planteándonos que tenían una hija con una tetraplegia. Estaba totalmente alineado con nuestro conocimiento y con lo que estábamos desarrollando. Y en 2013 estábamos probando el primer prototipo de exoesqueleto pediátrico Atlas en esta niña. Bueno, hubo una demanda internacional por parte de familias, de médicos, y entonces pues había que dar una respuesta a la sociedad porque todos querían utilizar ese dispositivo que era un prototipo de investigación. Esa transferencia ha sido un camino largo. Tecnología profunda aplicada al sector salud. El cóctel es complicadito. Pero bueno, durante estos 8 años pues hemos industrializado los prototipos, convirtiéndolos en producto sanitario, los hemos certificado, están ahora mismo autorizados ya por la Agencia Europea del Medicamento para su uso clínico. A ver, las patentes es aquello
que certifica lo que te diferencia de otros competidores, ¿vale? Tú puedes tener un elemento diferencial, pero si no está protegido adecuadamente, puedes perder esa diferenciación, sobre todo cuando se trata de empresas pequeñitas como esta, ¿no? Empresas que surgen de cero y que son muy vulnerables. Lógicamente, pues te puede venir pues una gran empresa, gustarle lo que estás haciendo y hacer lo mismo. Es un elemento importante. Estoy seguro que nos está viendo muchos chavalitos y chavalitas que tienen alguna idea chula en su cabeza y que a lo mejor aquí desde la oficina podréis echarles una mano. A esos chavales, ¿qué les dirías? Pues les diría que no sientan, mejor dicho, ningún reparo en comunicarse con nosotros. Que vengan, que contacten con nosotros. Para la gente joven que está empezando, que tiene inquietudes en este sentido, que se pongan en contacto con nosotros, porque muchas veces las cosas desde fuera, cuando no se conocen, pueden parecer más complicadas y más difíciles. Una invención más o menos disparatada de una persona joven, que a lo mejor no son disparatadas y son muy buenas, seguro que crea el caldo de cultivo para que en el futuro esas personas se interesen por la ciencia, por la tecnología, por la innovación, y ahí luego ya en el futuro sí que se generen verdaderas innovaciones que yo no sé si van a cambiar radicalmente la vida de todos los españoles y las españolas, pero desde luego seguro que sirven para aportar pequeñas mejoras en los diferentes campos de la técnica, que es al final de lo que se trata. Por nuestra parte, le deseamos mucho éxito a Elena y a David con sus inventos. Que sigan haciendo historia y que lleven nuestra tecnología muy lejos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias a la Oficina Española de Patentes y Marcas por patrocinar este vídeo. Ya sabéis que les tenéis justo aquí cuando se os ocurra una idea brillante. Os esperamos pronto con más ciencia. Y como siempre, muchas gracias por vernos.